Quiero empezar con un versículo que está en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11. Preparé yo mi mensaje con la traducción Reina Valera, pero la costumbre mía es siempre traer ahora a raíz de que el pastor nos animó a leer otras versiones, pues bueno, siempre he leído he tenido la versión Nueva Traducción Viviente, pero vamos a estar leyéndolo en la versión Reina Valera, así que les pido a los muchachos allá gracias chicos, me van a estar ayudando para poner la versión Reina Valera. Así que voy a empezar con este versículo que está en Primera de Corintios 10, 11, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. El apóstol está haciendo una disertación respecto a varias cosas que sucedieron y que están escritas en la palabra desde el Antiguo Testamento, y dice que todas las cosas que han sucedido o que acontecieron son como un ejemplo. Así que lo que vamos a ver en esta noche, vamos a estar navegando, por así decirlo, desde alguno de los libros del Pentateuco hasta los evangelios. Así que no van a ser muchos versículos, pero quiero que estés atento para abrir tu Biblia. ¿Cuántos trajeron su Biblia? A ver, con gusto. ¿Cuántos trajeron su Biblia digital? Aquí está la Reina Valera. Pues es otra, pero hermanos, atentos con los versículos que vamos a ver. Y quiero empezar con lo siguiente, una pequeña introducción. Cuando teníamos 10 años en casa, mi padre, puesto que éramos 2 hombres y una mujer, sonó como título de película, ¿verdad? Éramos 2 hombres y éramos muy inquietos. Mi papá nos metió a un deporte, y ese deporte es extremo, y cuando llegábamos en época de temporada, llegábamos con los brazos completamente lastimados, a veces con la carne viva, y nosotros en casa decíamos y decimos y seguiremos diciendo que mi papá nos hizo curaciones de caballo. ¿A cuántos le han hecho curaciones de caballo? ¿Duelen? Miren, llegábamos con alguna herida aquí y mi papá nos agarraba del brazo y nos decía: no te muevas. Ay, como ven a mi papá, que algunos lo conocen, Cerecito, pero nos agarraba con sus manotas y brazotes, agarraba una esponja. De hecho no era esponja, era zacate. Antes se utilizaba el zacate, como los que están en el tendedero, así hecho bolita. Lo llenaba de jabón Sote, porque ya existía el jabón Sote, no el grande sino marca Sote, y nos decía: respira profundo, y nos daba unos tallones porque teníamos aquí lleno de tierra, y nos decía: para que no se te infecte. Y dolía, vaya que dolía. Esta es una introducción porque quiero llevarlos, o quiero que vayan un poquito enfocándose hacia el cuerpo, hacia los dolores cuando hay alguna herida. Luego entonces vamos a abrir, por favor, en Levítico capítulo 13. Ese libro de Levítico, Dios dio muchas instrucciones, Dios dio muchas, a Moisés y a Aarón, muchas líneas que tenían que seguir. Y una de ellas vamos a hablar acerca de la lepra. Por eso les dije en un principio acerca de esa curación de caballo que nos hacía mi papá, porque te quise llevar hacia ese lugar del cuerpo. Vamos a leer capítulo 13, versículo 1. Yo lo voy a leer allá enfrente, que es donde los muchachos me están ayudando para la versión Reina Valera. Y vamos a leer nada más del 1 al 9. Habló Jehová, y pongamos atención, habló Jehová a Moisés y a Aarón, que eran los que estaban al frente, y les dijo: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o una mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, o a uno de los hijos de los sacerdotes, y el sacerdote
mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará como inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciese más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y al 7º día el sacerdote lo va a mirar, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le va a volver a encerrar por otros 7 días. Y al 7º día, o sea, ya pasaron 14 días, el sacerdote lo va a volver a reconocer, dice reconocer de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo va a declarar limpio. Diga limpio, limpio. Era erupción, y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si se extendiera la erupción en la piel después de que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará como inmundo. ¿Es qué? Lepra. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído una vez al sacerdote. Y así son más de 40 versículos, y así continúa la relatoría. Te invito a que lo leas en tu casa, pero vamos ahora al siguiente versículo, al 45 y 46. Acompáñenme por favor al versículo 45 y 46. No es necesario que digan amén, nada más si lo tienen, por favor. Voy a empezar a leerlo. Y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará como inmundo, inmundo. Siguiente versículo: todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Vaya situación. En la Biblia, la primera enfermedad que se deja ver es la lepra. Es interesante. La primera enfermedad, claro que hubo plagas, pero la primera enfermedad que vemos en la palabra es la lepra. Y también es interesante, ahora que estaba estudiando todo esto, pues bueno, a mi parecer, los primeros médicos fueron los sacerdotes, porque el enfermo iba ¿con quién? Con el sacerdote, y el sacerdote valoraba si estaba sano o estaba enfermo, si se había extendido la llaga en la piel. ¿Cuántos han tenido algún granito de adolescencia en la cara? Se siente re feo, ¿no? Que dicen, es más, hasta se ven al espejo y dicen, chin. Y más si te sale aquí en la puntita de la nariz, te sientes como brujito, brujita. Pues imagínense, tú vas con el sacerdote, te salió una mancha, y el sacerdote va a ver si es lepra o no es lepra. Si hay alguna mancha que se empieza a extender, es una mancha rojiza, un poco brillante, y después de eso se hace como una roncha, y después de la roncha se empieza a caer la roncha y se empieza a ver la carne viva. Y después de la carne viva se empieza a caer las uñas. Era una enfermedad terrible. Créanme que era una enfermedad terrible. Al día de hoy, bendito sea el Señor por todos los conocimientos que se tienen en cuestión de medicina, ha sido casi erradicada la lepra. Sin embargo, todavía hay países en vías de desarrollo. Bueno, nosotros también somos un país en vías de desarrollo, pero se ha disminuido lo que es cuestión de la lepra. ¿Y a qué voy? Voy a ir enfocándome a la lepra espiritual, la lepra del corazón.
Y es interesante porque podemos hablar desde el púlpito o en una plática en la familia o con los amigos de ciertas cosas, pero a veces no vemos un poquito más allá, y me permití traer algunas, todavía no me las pongan muchachos, algunas fotografías. ¿Cuántos han visto películas esas de que se agarran a balazos y sale la sangre? Todos, ¿verdad? Yo creo. Hay algo, bueno, digamos que va a ser un poquito sensible, a lo mejor que veas algunas fotografías. No exageré, o sea, no, tampoco me voy a pasar de listo para traer algo exagerado, pero ahorita vamos a ver un poquito al respecto. Y como les decía, la lepra empieza de esa manera, y cuando ya se cae la carne, se empieza a podrir la carne, y cuando empieza a podrirse, ¿cómo huele? Feo. Sale como un líquido verdoso. Una ocasión yo me dormí en casa de mis padres, estábamos adolescentes jóvenes, y en ese entonces mis padres tenían un patio, un jardín, y estaban unos ventanales y estaba un sillón. Y yo me acuerdo que fue época de vacaciones, llegué, me acosté y desperté con un granito aquí. Y pasaron los días y se me hizo un granote. Por aquí debo tener la cicatriz. Una araña me picó, pero a tal grado que me tuvieron que abrir y me sacaron un chorro de pus verde. Hasta el doctor dijo: ¡ay, qué tiene! Y yo dije: ¡ay, no, me va a quedar uno aquí como, ya saben, ¿no? Todo el hueco de la carne, gracias a Dios, pues bueno, nada más quedó la cicatriz, pero es feo porque olía feo. Me traje como tarea unas fotografías. Se las quiero mostrar, hermanos, con todo el respeto. ¿Por qué? Porque creo que si vemos esto, de alguna manera vamos a tener un poquito de manera ilustrativa algo en nuestra mente donde podemos ver lo que es en lo físico, pero a veces en lo espiritual, que vamos a ir dirigidos para allá, no nos damos cuenta y pensamos que como no se siente o no tenemos lepra espiritual, y ahorita vamos a ir encaminados hacia allá, pues no pasa nada. Muchachos, ¿me ayudan con la primera diapositiva, si son tan amables? Bueno, espero que me voy a hacer para acá. Les decía, la primer parte de lo que es la lepra, empieza a salir una roncha. Y bueno, a lo mejor a todo el mundo le sale una roncha, te picó un mosco, un animalito, un alacrán, te rascas y no pasa nada. Pero si no tienen cuidado, la lepra se puede seguir extendiendo. La segunda, por favor, la segunda diapositiva. Y esto es lo que les decía. Imagínense esto en época o en momento de Moisés y de Aarón. Ahorita te pasa algo así y vamos corriendo al doctor de la esquina, con el doctor Simi, aunque sea. O sea, no te dejas. Pero en ese entonces, ¿qué pasaba? Esta es la lepra, el segundo paso de la lepra. Vamos al tercer paso de la lepra. Por favor, la tercera diapositiva, muchachos. La carne se empieza a caer, las uñas se empiezan a desprender en carne viva. Estuve investigando también, los dientes se caen y los dolores son terribles. Y la última diapositiva, no es la última, pero la última que traje, por favor, muchachos. Esto se me asemeja mucho a la gente que tiene diabetes. Por lo regular, la gente que tiene diabetes cae en una situación donde ya se empieza a meter, pues bueno, pues las bacterias, y empiezan a carcomerse. Pero esto son fotografías de lepra. El siguiente paso ya es la muerte. Encontré una de un leproso muerto y no se las traje por respeto, pero vamos, gracias. Nos damos un poquito de idea lo que es la lepra. Podemos verlo en nuestro físico. Quizá pudieras ver, me ayudas y ver tu mano y decir: gracias Dios porque estoy sano. Pero ¿qué pasa con la lepra espiritual? ¿Qué es el pecado? A veces andamos, y como no se siente, a veces andamos pensando que no tenemos nada. Pero bueno, estamos hablando de la lepra. Y pues bueno,
Vamos al segundo libro de Reyes, por favor. Vamos a ir enfocándonos un poquito más. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, del 1 al 14. Una historia muy conocida y muy predicada en el ambiente cristiano. Naamán, ese Naamán, me fascina Naamán. Naamán era un hombre admirado, un hombre de veras respetado. Y voy a empezar a leer con la venia de ustedes. Dice: Naamán, general de los ejércitos del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. O sea, Siria era grande. Era este hombre valeroso en extremo, pero ¿qué? Leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, o sea, Naamán, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro, o sea, era mucho dinero, y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán. Lo tenía en alta estima el rey, para que lo sanes de su lepra. Esa era la petición del rey. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios para que mate y dé vida? Para que éste envíe a mí un hombre para que lo sane de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero. Ya hemos escuchado esta predicación la mayoría muchas veces, donde entonces envía a su mensajero Eliseo diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él y luego, estando de pie, va a invocar el nombre del Señor su Dios y va a alzar la mano y va a tocar el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue, sacado de onda, enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. La Biblia no nos dice en qué estado de gravedad estaba la lepra de Naamán, pero viendo las fotografías, yo por lo menos quiero imaginar que estaba todo como el de las ronchas. Imagínense, una persona admirada, respetada, con autoridad, un general del ejército, reconocido por todos por su apariencia, por su grandeza, por su valor. Pero cuando llegaba a su casa y se quitaba la vestimenta y se encontraba desnudo, ¿qué era lo que veía? La lepra. Y a veces así pasa. Nosotros por fuera podemos vernos increíbles
Sí, cristianos, qué bueno, amamos a Dios, o en el trabajo, o a lo mejor en tu negocio puede ser extraordinario, pero cuando llegamos a casa y nos quitamos las ropas, ¿cómo estamos? ¿Estaremos quizá en la situación de que nada más tenemos las ronchas? ¿O quizá ya nos está carcomiendo el pecado? Continuemos. Algo que hizo Naamán y algo que estábamos predicando, bueno, que estaba orando el pastor hace rato, es que hay que ser obedientes. Hay que estar obedientes a lo que el Señor nos manda. Naamán obedeció y quedó sano. Se fue al agua y quedó sano completamente. Y aquí viene un poquito ya la reflexión, amados hermanos. Porque si bien es cierto que la lepra de manera física aquí la podemos ver, cuánto el pecado que no podemos ver nos puede afectar, aún siendo hijos de Dios. La palabra del Señor nos deja ver que de alguna manera también unos leprosos fueron con Jesús. Si gustan acompañarme a Lucas 17:12. Si ya lo tienen. Voy a dar únicamente la historia. Habían 10 leprosos. Jesús va pasando por ahí y ni siquiera se acercan a Jesús, le gritan: Jesús, Jesús, sánanos. Dice, se pararon de lejos y le gritaron: sánanos. Jesús les dio una instrucción, dice, alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Siguiente versículo. Les dijo: vayan ¿a dónde? ¿A quién? A los sacerdotes, porque era una ley. ¿A quién tenían que ir? A los sacerdotes, para ver cómo estaban. Y les dijo: vayan para allá. Y mientras iban, ¿qué pasó? Fueron limpios. Fueron limpios. Continúa la historia. De los 10, ahora sí que de los 10 que nos quedaban, solamente uno regresó a darle las gracias. Solamente uno. Y volviendo a la parte del pecado, de la lepra, la palabra del Señor nos deja ver que hay obras de la carne. Y la mayoría de nosotros hemos pasado por lo que es el libro de Gálatas y hemos aprendido acerca de las obras de la carne. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicerías, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos, envidias, borracheras, orgías, otras cosas parecidas, orgullo. ¿Cuánto más a veces pudiera haber de las obras de la carne? No obstante que somos hijos de Dios y que estamos lavados por la sangre del Cordero, y yo creo que todos decimos amén, ¿verdad? Amén, sí. Pero todos los días es una lucha. Todos los días tenemos que estar atentos a que no caiga la lepra en nuestro corazón, a que no caiga la lepra en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestras actitudes. Porque a veces, como les decía, espiritualizamos o vemos un poquito: sí, la lepra, pues pobrecito de la lepra, pero el pecado no se siente. ¿Y qué pasa si a lo mejor el día de hoy o el domingo viniendo para acá, de repente en el carro llegas, te sacas de onda y llegas aquí a la iglesia? ¿Cuántos no hemos llegado sacados de onda? No digan amén, pero como dice el hermano Omar, confiesen pecadores. Yo sí, a veces he venido sacado de onda y ya no llegamos a tiempo y ya llegamos aquí. Digo, no que esté bien, tampoco estoy satanizando esa parte, pero a lo que voy es que a veces la lepra, el pecado espiritual, empieza como una roncha. Y por eso es interesante que a través de las escrituras y lo que leímos, el leproso, ¿a quién tenía que ir? Al sacerdote. Todos los días nosotros deberíamos aprender, amada iglesia, estemos firmes o hayamos caído en alguna situación, a ir a nuestro sacerdote,
a ir al Rey de Reyes, a ir a Jesús. Jesús le dijo a los leprosos que fueran sanos. Creo que todos los días deberíamos de tener la actitud del único leproso que regresó para darle gracias a Jesús y decir: gracias, Señor, porque me has perdonado. A lo mejor o el día de hoy tuviste un día extraordinario, no pecaste, wow, hiciste todo fenomenal, tuviste una ganancia extraordinaria en tu trabajo, o hiciste lo mejor en tu trabajo, y le diste un beso apasionado a tu esposa, a tus hijos los besaste en la mañana, oraste por ellos, regresaron, te dijeron sacamos 10, la familia perfecta, increíble. Hoy vienes a la casa del Señor y dices: hoy no pasó nada, soy un santo del Señor. Ahí sí hay amenes, amén. Pero deberíamos de ser como ese leproso. Regresó a Jesús, regresar en la noche a nuestra casa y decirle: gracias, porque hoy vengo a ver si hay lepra en mi corazón, si hay lepra, si hay alguna roncha que empiece a mancharse. Y si no nos damos por enterados, esa roncha va a crecer y se va a hacer como los granotes grandes esos, y después puede empezar a carcomer el pecado. Y después ya no somos sensibles, y después ya no nos damos cuenta de que cuando hay inmoralidad sexual ya se nos hace común y corriente. Cuando hay una situación, no sé, de las otras situaciones que menciona aquí Gálatas, ¿qué te gusta? A lo mejor algo que no se ve, celos. Los celos están escondidos, el orgullo nadie lo ve. Pero cuando te enojas todo mundo lo ve. Ahí se ve la lepra. ¿Por qué? Porque te enojas, qué gacho eres. Que es más, hasta decimos: qué gandalla eres, brother. Y eso que eres cristiano. Y eso aquí, cuando deberíamos de aprender también a perdonar. Pero el punto es atender a la lepra espiritual. Deberíamos de estar atentos. En nuestra casa, el pastor, de veras me fascinó lo que estaba orando al principio el pastor, porque pareciera como que nos unimos, el Espíritu nos unió. ¿Para qué? Para decirnos, iglesia, que tenemos que cuidarnos en santidad, que es cierto que somos hijos de Dios, que el Señor nos ha aceptado, que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes, pero todos los días deberíamos de cuidar nuestra alma, nuestra vida, el espíritu. Por aquí, si mal no se me cayó, apunté algo ahorita que estaba orando el pastor. Y el pastor algo por así estaba orando. Dice que estaba diciéndonos que entremos con confianza a la presencia de Dios, porque somos sus hijos. Pero en ocasiones pero en ocasiones dejamos que la lepra del pecado nos quiera infectar. Y es bonito entrar a la presencia de Dios, saber que Él nos perdona, pero al final del día deberíamos de ser como ese único leproso que llegó y dijo: gracias. O como Naamán. Ya, si quieres ser un brother Naamán, no importa, ahí llega todo. ¿Acaso el Jordán no hay otros mejores? ¿Acaso nada, Señor? ¿Acaso tenía que pasar eso el día de hoy? Total, bueno, ya, es más, nada más te pido que te lo lleves, pero lo perdono, Señor. Pero llegar como Naamán y sumergirte al río. La palabra nos deja ver también que Jesús es esa agua que nos da vida. Llegar a Jesús, al sacerdote, para que nos vea cómo estamos. Luego entonces, en el Salmo 51, el salmista, ese salmista David, ese salmista es increíble. De repente tiene cada historia, ¿verdad? Ahora que estuvimos estudiando con el pastor algunos de los libros históricos de David, ese David. Pero fíjense lo que dejó escrito David. Salmo 51:10. Crea en mí, Dios, un corazón, o más, lo estoy parafraseando: crea en mí, Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esa era una canción que entonábamos cuando éramos jóvenes. Y cómo me apasionaba. Crea en mí, oh Dios, un espíritu limpio. Crea en mí, oh Dios, un espíritu
limpio, renuévame, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación, y mi lengua cantará de tu justicia, y los pecadores se arrepentirán. Y esa debería ser nuestra oración todos los días al llegar a casa, hermanos. Porque si bien es cierto que no estamos exentos de que pueda haber algunas situaciones externas, es importante que nos cuidemos de no tener lepra espiritual. ¿A quién de nosotros, en el sano juicio, nos gustaría estar como la última diapositiva? La verdad, o sea, honestamente, yo creo que a nadie. La verdad, yo paso, digo. Y por eso me cuido también, para que no me dé diabetes. Nada, es cierto. Pero a nadie nos gustaría. A nadie nos gustaría estar así. El pecado no se ve, pero muchas ocasiones llegamos hasta esos extremos. Y cuando hay lepra, una de las cosas que hacían, ¿a dónde mandaban el leproso? Afuera, allá, apartado del pueblo de Israel, lo voy a decir así. Y cuando hay ocasiones en que Satanás, o a veces le echamos la culpa a Satanás y todos los demonios, cuando ¿quiénes tomamos las decisiones? Diga yo tomo las decisiones. Cuando yo tomo decisiones, cuando tú tomas decisiones, y de repente el pecado se empieza a hacer crecer, y ya estás como la última diapositiva, resulta que te pasa como leproso. Te apartas y vienes a la iglesia, y está bien que vengamos a la iglesia, pero a veces nos ponemos en la primer banca o allá al final. Digo, los que están al final son santos, no se preocupen, no, pero a lo que voy es, no nos involucramos, nada más venimos de manera religiosa, porque el pecado nos está carcomiendo. Y a veces ya no te puedes levantar. ¿Ustedes creen que con esa situación se pudiera levantar a alguien que tiene todo carcomido aquí, que está así y que se quiera levantar? Le ha de doler increíble. Imagínense levantarse y que todo se le escurra aquí, la carne viva, y el dolor, y empieza a oler a podrido el pecado. Y a veces así pasa en algunos de nosotros, cuando de repente hay un remolino y nos sacude, y estás ahí y dices: voy a ir, no voy a ir, sirvo, no sirvo, no, ya nada más voy los domingos, ya aunque sea la católica, pero Dios vive en todos lados, ya el Señor me ayude. Y ahí vas así, con el dolor. Hermanos, no deberíamos de permitir eso. No deberíamos de permitir eso. Romanos 6:12, para concluir, dice: no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal. No dejemos que el pecado domine nuestro cuerpo mortal. El pastor nos ha animado junto con la pastora a tener nuestro devocional. No me meto ahorita a ese tema, a ver quién se lo tiene, quién no lo tiene, pero nos han empujado a tener disciplinas espirituales. ¿Para qué? Para que a lo mejor con el devocional, adentro del devocional está la palabra de Dios, y de alguna manera con esa palabra del Señor pueda llegar y te pueda quitar la lepra. Nos pueda quitar la lepra. Pablo decía: miserable de mí, me doy cuenta que a veces lo que no quiero hacer, eso hago. Por eso es tan importante vivir en el Espíritu. Hace 8 días el pastor nos hablaba del Espíritu, cómo somos sellados con el Espíritu, cómo es importante hablar en lenguas, cómo es importante tener al Espíritu de Dios en nuestros corazones. Por eso decía el apóstol: no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que restituir, tenemos que perdonar. No dejemos que la lepra se siga extendiendo. Es cierto, somos hijos de Dios, amén, valemos la sangre de Jesús. Pero en esta noche, en esta tarde, como les dije, mis amados hermanos, en esta reflexión, en esta disertación,
o quizá en esta exhortación, tómalo de parte de Dios. Es importante que revisemos nuestra vida diaria. Y estoy hablando a diferentes hermanos. Seguramente algunos están bien. Considéralo. Todas las noches decir: Jesús, ir con el sacerdote, aquí estoy. Habrá otros, y lo digo porque seguramente en el proceso yo también lo he pasado. Habrá otros que han estado pecando en estos días, en estas semanas o en estos últimos meses de este año 2025. Y quizás ya se está convirtiendo esa lepra en ronchas. Es momento de que hoy el Espíritu te está diciendo: sé obediente, ven al sacerdote, ven a Jesús y límpiate. Es necesario que lo hagas. Y habrá otros que quizá vienen por primera vez y nunca habían escuchado nada de esto. Sabes, probablemente tu espíritu, tu alma esté carcomida de pecado, de envidias, de odios, de celos, de disensiones, de amarguras. Perdono, pero no olvido. Hoy también Dios te está hablando a ti y te está diciendo: si Jesús sanó a 10 leprosos, hoy te puede también sanar a ti. Yo no sé cuál sea tu situación, pero hoy quiero pedir que todos cerremos nuestros ojos, porque hemos venido a orar, a alabar al Señor, pero también tenemos que ser personas que accionen. Y ruego, Dios, que cada uno ahorita esté orando en lo individual, Señor, y que te esté diciendo lo que hay en su corazón. Yo también vengo ante ti, Señor. Claro que tengo, como se dice, Señor, vulgarmente, cola que pisen. Claro, Señor, he fallado, sí, pero si algo he tenido junto con mi familia es ir diario a tu presencia para decirte: Señor, no quiero que esta lepra crezca. Mientras preparaba esto que tú me dabas, Señor, vino a mí esa canción que entonábamos hace rato: ¿qué sería de mí? Y me acordé con lágrimas en mis ojos mientras estaba preparando esto. Y de veras, mis hermanos, mis padres que me conocieron, y yo lo puedo decir: ¿qué sería de mí si no te hubiera conocido? Gracias porque has tenido misericordia, pero también te agradezco porque yo he tomado decisiones, Señor, para seguirte. Y hoy ruego, Señor, para que si hay alguno entre nosotros que tenemos algún tipo de lepra, seamos sanos. Seamos sanos, Señor. Toca con tu Espíritu Santo, Señor, cualquiera que sea el tipo de lepra, y sánanos. Y nos comprometemos, Dios, para ir todos los días ante Jesús, ante el sacerdote, para que revise mi alma, para que revise nuestro corazón, para que revise nuestro espíritu y nos pueda sanar. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén.